Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones en el Señor. Hoy tal vez tengamos que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Porque se nos fue la hora y yo creo que siempre es bueno darle el tiempo a la palabra de Dios también para que pueda hablarnos, ¿verdad? Entonces, tal vez nos vamos a extender un poquito más, pero entiendo también que va a ser de bendición, ¿verdad? Eh, el día de hoy, el título de la prédica se llama Nuestra fortaleza en el Señor, ¿verdad? Nuestra fortaleza en el Señor. O sea, ¿qué es lo que nos fortalece? ¿verdad? ¿Qué es lo que nos fortalece en el Señor? Y ir entrando un poco en esto y entender, comprender y dejar que el Espíritu Santo obre también en nosotros. Cerramos nuestros ojos, oramos, ¿sí? Señor, gracias. Te damos por esta oportunidad más una vez. Queremos pedir que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, háblanos conforme a tu voluntad, Señor, y que sea un tiempo especial para todos, Señor. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Es interesante cuando tal vez nosotros decidimos en algún momento emprender algo. Siempre miramos los pros y los contras de alguna situación, ¿verdad? A ver si nos conviene o no nos conviene entrar en ese tema. Yo creo que todos hacemos eso, ¿verdad? O sea, nos toca parte. Puede ser una situación simple, una decisión simple para entrar en un lugar, o puede ser una situación más complicada, digamos así, más desafiante. Puede ser una competencia como una carrera. Por ejemplo, hay varios jóvenes acá que están peleando por una carrera, es una competencia, ¿verdad? O puede ser un desafío, ¿verdad? Un desafío que se nos pone enfrente. Y normalmente cuando hay un desafío hay un oponente del otro lado, ¿verdad? Hay un oponente del otro lado. Donde uno normalmente lo que hace es analizar las fortalezas propias, o sea, qué yo tengo que me puede hacer pasar esa. Y también nos ayuda a analizar nuestras debilidades, ¿verdad? Me sale un poquito de eco, Margarito, no sé si. Nuestras debilidades. A mí, por ejemplo, me gusta el tenis. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta el tenis. Y suelo ver los partidos de tenis de todas las competencias mundiales. Y analizando profundamente, el tenis de alto rendimiento de hoy, como casi todos los deportes, ¿está basado en qué? Está basado en que tu nivel de error sea lo menor posible. Tu nivel de error sea prácticamente no hierres luego. Y comenzar a atacar fuertemente la debilidad del rival. Me doy cuenta que a veces empieza el partido de tenis, paz, 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 y después uno de los jugadores y detecta una debilidad en el otro. Y es increíble cómo todo el partido comienza a atacar, atacar, atacar. Solo ahí le tira. ¿Por qué? Porque es el lugar que le va a permitir ganar el partido, porque es la debilidad del otro. Y comienza a atacar su debilidad y atacar su debilidad y atacar su debilidad hasta que gana el partido. Claro que va a ganar. Lo mismo, cambiando de ejemplo, si vamos a iniciar un emprendimiento, por ejemplo, o queremos crecer, uno mira en qué es fuerte y potencia eso. O sea, por ahí debe ir el tema. Uno mira su fortaleza para un emprendimiento, digamos así, y potencia para que ese emprendimiento pueda funcionar. Excelente. ¿Qué tal si todo este ejemplo llevamos a lo espiritual? ¿Qué tal si todo este ejemplo llevamos a nuestra vida espiritual?
Y ahí yo te hago una pregunta en este momento. ¿Cuál es tu fortaleza en lo espiritual? Nosotros conocemos nuestras fortalezas como personas, conocemos nuestras debilidades como personas. Pero si yo te pregunto en lo espiritual, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué me va a responder? Le hice a una persona eso y me respondió el Espíritu Santo que está en mí. Está bien, pero lo que pasa es que el Espíritu Santo en todas las personas que han tomado decisión por Cristo está en él. La palabra de Dios dice eso, que el Espíritu Santo está en él. Pero también conozco muchas personas que el Espíritu Santo está en él, pero no está porque está súper apagado. Es como si fuera que no esté, porque está súper apagado. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es tu fortaleza en relación a lo espiritual? ¿Qué me responderías? Para entender la fortaleza espiritual debemos entender de cómo piensa Dios. Esa pregunta no lo vamos a poder responder si no entendemos cómo piensa Dios. Hay veces pensamos que Dios piensa con nuestra lógica, con la lógica humana. Y Dios no piensa así. Dios piensa totalmente diferente. Y esa diferencia se llama fe. Esa diferencia se llama fe. La fe no entra en la lógica humana. A veces nosotros queremos racionalizar todo y es lo que la ciencia quiere hacer. La ciencia quiere racionalizar todo. Que en el raciocinio entre todas las cuestiones que tal vez no hay explicación. Entonces la ciencia busca responder científicamente, con raciocinio. Pero la fe no funciona así. Como piensa Dios es totalmente diferente. Le doy un ejemplo. El pueblo de Israel, cuando estaba por entrar a la tierra prometida, Dios le prometió. Dice que ellos se toparon con varias ciudades. Una de esas ciudades era Jericó. ¿Se recuerdan? Entonces dice que Dios le dio la instrucción al pueblo de que hagan. De que den vuelta por la ciudad. Den vuelta por la ciudad. ¿Verdad? Y yo puse así acá, seguro que el pueblo no entendía la onda de Dios, ¿verdad? O sea, dar vuelta. Pero ¿cómo hacíamos ganar una batalla? Jericó era una fortaleza. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Jericó cuando se sentían amenazados? Simplemente entraban dentro de la ciudad, cerraban los portones y prácticamente nadie podía entrar a ese lugar. Era una fortaleza. Se encerraban ahí, tenían todas las comodidades, tenían todo, tenían plantaciones adentro, tenían todo para sobrevivir. Se encerraban, terminó. Dios le dijo al pueblo, una vuelta por día, cuando llegue el séptimo día, 7 vueltas. ¿Y qué pasa ahí? Toquen las trompetas. ¿Qué hizo el pueblo? Una vuelta por día. Llegó el séptimo día, 7 vueltas alrededor de la ciudad. Tocaron las trompetas y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cayeron los muros. Los muros cayeron. Ahora yo le pregunto eso, ¿en qué lógica humana entra eso? ¿En qué lógica humana entra esta situación? Nosotros no podemos razonar el pensamiento de Dios. Debemos creer el pensamiento de Dios. Debemos agarrarnos y afirmarnos con el pensamiento de Dios. No podemos racionalizar la forma que Dios piensa, porque Él piensa diferente. Para fortalecernos en el Señor debemos ejercitar nuestra fe. Simplemente nuestra fe. Por eso entendí que era importante tocar este tema. Hay veces vivimos sin querer queriendo con nuestra lógica humana nomás. A veces vivimos con lo que nosotros pensamos o creemos. Y como hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que nos fortalece en lo espiritual.
Debemos saber eso. ¿Qué te fortalece en lo espiritual? Debes saber qué te fortalece en lo espiritual. Porque sabemos que en lo físico tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir bien para estar fortalecidos. ¿Y en lo espiritual? Ustedes me van a decir también, leer la Biblia, todo. Ah, sí, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe eso. Pero, ¿qué más? El apóstol Pablo habla de este tema. Y él abre su corazón con relación a este tema, porque es un tema que le afecta mucho. Es un tema que le mueve la estantería, como se dice. La fortaleza espiritual. Segunda de Corintios, vamos ahí, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Cargarito me va a ayudar también. Segunda de Corintios 12, capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo está en esa época en la iglesia de Corintia había la cuestión de falsos profetas, falsos apóstoles. Aparecieron de todo ahí. Entonces Pablo comenzó a ordenar un poco eso, ¿verdad? Pero él también decía con relación a esto, ¿verdad? De cómo él se fortalecía espiritualmente. Segunda Corintios 12:1 dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Acá un ratito, antes de continuar, quería parar ahí. Él acá está contando de que él fue llevado, acá él lo denomina tercer cielo. Yo creo que en prédicas anteriores más o menos se explicó ya eso, ¿verdad? Primer cielo de donde estamos nosotros hoy, atmósfera, segundo cielo es los cielos, las estrellas, y el tercer cielo es la presencia misma de Dios, donde Él mora. Dice el apóstol, acá dice que fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Qué interesante. Versículo 5, continuamos. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcan sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué complicado es entender la lógica de Dios. No sé si me explico, ¿verdad? Es como que a una persona te acercás y le decís, ¿sabes qué sé yo, Javier? Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y Javier me va a mirar y no te entiendo, me va a decir. Claro, es difícil entender. Por eso es el Espíritu Santo obrando. Y esa es la parte interesante, cómo funciona Dios.
Quisiera compartir 3 puntos, 3 consejos, digamos así, para fortalecernos espiritualmente, para que eso sea algo que podamos ejercitar día a día en todo este tiempo, utilizando estos versículos que leímos, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo acá habla de muchísimas cosas, habla de cosas muy profundas inclusive, que no creo que podamos desarrollar todo, pero sí quería tocar algunos puntos que yo creo que va a ser relevante para cada uno de nosotros como fue para mí. Primer consejo que te quiero dejar. Si lo quieres escribir, lo puedes escribir. Si lo quieres guardar, puedes guardar. Pero primer consejo, primer punto que quería tocar en esta noche, en esta mañana, todavía estamos cerca ya del mediodía. Primer punto, identifica quién realmente eres. Identifica quién realmente eres. ¿Quién realmente soy? Yo creo que ese es un punto muy importante a desarrollar. ¿Quién realmente soy? No puedes fortalecerte espiritualmente si no sabes quién eres. Le doy un ejemplo. El versículo 2 del capítulo que leímos, 2 Corintios 12:2. Miren lo que dice ahí. Dice, conozco a un hombre en Cristo. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre. Yo pregunto, ¿por qué si era el mismo Pablo que estaba escribiendo, él escribe en tercera persona? Es como que él le conoce a alguien. ¿Y ese alguien quién es? Era él. Pero él dice, conozco a un hombre y conozco a tal hombre que tuvo una revelación de Dios. Pero él en realidad lo que está diciendo es, conozco a un hombre, pero ese hombre que vivió todo eso no soy yo. Conozco a un hombre, soy yo, pero no soy yo. Y ahí está el punto de quién eres. Esa es la pregunta que hay que resolver. Realmente no soy yo. Dios me mostró esas cosas inmensas que no sé ni cómo explicar. Pero ese no soy yo solo. Ese hombre soy en Cristo, en lo que Él puede hacer a través de mí. Porque yo solo en mi carne soy otro, soy débil. Aunque quisiera sentirme fuerte por mis méritos, soy débil. No soy ese, yo soy otro. En síntesis, él no se sentía digno de todo lo que Dios le estaba mostrando. Él no se sentía digno. Él decía, yo no puedo recibir todo lo que Dios me está dando. Aunque Dios le estaba dando a él. Y él decía, yo no. Para identificar quiénes somos realmente, debemos entender que somos instrumentos en manos de Dios. Instrumentos poderosos, pero en la mano de Dios. Y la palabra instrumento tiene su significado. La palabra instrumento tiene su significado y esta es la parte interesante, ¿verdad? Para poder entender esta lógica que el mismo apóstol Pablo está usando. El versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, del que vivió todo eso, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es este tema. Y si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, porque él vivió eso. Pero él habla en tercera persona siempre. Él habla en tercera persona porque tiene entendimiento de qué realmente es lo que le fortalece en el Señor. Benjamin Salomón Carson, Detroit, Michigan,
18 de septiembre de 1951 nació este señor. Él es un médico, neurólogo, neurocirujano, pediatra, ¿verdad? Él era de color. Él nació en la década de los 50. Ustedes saben en Estados Unidos lo que era en la década de los 50, el racismo que había. Él se formó de doctor, pero él pasó muchísimas luchas para ser doctor. Él, cuando estaba en la clase de la facultad, estaban todos los alumnos y él tenía que estar en una clase aparte, porque él, al ser negro, no podía compartir la clase con los otros. Él se formó de doctor. Y él llegó a hacer una de las operaciones más importantes de la historia de la medicina en 1987. En el 87 dice que él es conocido por realizar de la separación de los gemelos siameses, o sea, dos bebés que nacieron con la cabeza juntas. Y a él le llamaron para hacer una operación de separarle a los bebés. A los alemanes Patrick y Benjamin Binder en 1900. Dice que él comandó un equipo de 70 médicos y la cirugía duró 22 horas. Y los separaron a los bebés. Dice que fue galardonado con la medalla presidencial de la libertad por el presidente Bush. También es receptor de la medalla Stigman en 2006, el más alto honor otorgado por la Asociación para la Persona de Color en esa época. También es medalla presidencial de la libertad y un alto honor civil en el 2008. Hoy es analista político, un tipo súper estudioso en todo, reconocido. Pero yo te quiero decir algo. Le comenté todo esto, pero mi enfoque no está en el doctor. Y le quiero explicar esto. Hoy, en este momento, mi enfoque no está en este doctor majestuoso, digamos así. En este momento, mi atención se centra en esa operación, en los instrumentos que ese doctor utilizó. Dice que utilizó bisturís especiales para hacer ese corte entre los dos bebés. Sin esos bisturís era casi imposible, era prácticamente imposible hacer la operación. No es que podía agarrar un cuchillo, agarrar algo y cortarle, no funciona así, son bisturís especiales. Si esos no estaban ahí, no se podría realizarla. Eran imprescindibles. Pero yo te digo algo, los bisturís no recibieron ningún premio. Los bisturís no recibieron ninguna medalla. Los bisturís no recibieron ningún honor. Los bisturís estuvieron ahí, hicieron su papel determinante en una operación, pero no fueron el centro. Si yo te hago una pregunta en toda la historia que vimos, ¿quién eres? ¿Eres el doctor que llevó adelante la operación o eres el bisturí? Instrumento importante, instrumento determinante. Pero, aunque el bisturí sea imprescindible, el bisturí no tiene capacidad de ejecutar una operación. El bisturí no tiene capacidad de levantarse solo y desarrollar algo. El bisturí es un instrumento, es un elemento, pero no tiene capacidad propia. El bisturí llega a su cúspide mayor en las manos del doctor. En ese doctor que sabe lo que tiene que hacer y sabe dónde utilizar exactamente para cortar o tal vez para desarrollar. Por eso en este punto
yo me remito a esto que leímos aquí. El apóstol Pablo, de una situación, él habla en tercera persona, pero después él habla en primera. ¿Cuándo él habla en primera persona? ¿Cuándo habla de qué? De sus debilidades. Ahí él habla en primera persona. Pero cuando él habla de la grandeza de Dios, de lo que le mostró, él habla en tercera persona. Porque él entiende de que en esta situación él es el bisturí. Él no es el doctor. Él es el bisturí. Es un instrumento de Dios que en las manos del doctor es. Nosotros, queridos hermanos, somos valiosos en la mano del doctor de la vida. Dice que grandes cosas a través de nuestras vidas pueden pasar a otras personas, pero no somos el doctor. No deberíamos pensar que somos. Así como el apóstol Pablo lo dice específicamente así. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería ese el punto. Entonces, primer punto, primer consejo es, ¿quién eres en la historia? ¿Quiénes somos en la historia? ¿Quién soy yo en la historia? ¿Estoy convencido que soy el bisturí o estoy convencido que soy el doctor? ¿Verdad? Y es muy importante eso entender, para ahí vamos a poder entender cómo nos podemos fortalecer. ¿Cómo nos fortalecemos espiritualmente día a día? Segundo punto, segundo consejo que le quería dejar en esta mañana. Dios permite las circunstancias por algún motivo. Dice que Él permite las circunstancias por algún motivo. Y a ver si leen conmigo versículo 7. Versículo 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor, quite de mí, por favor. Y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Qué palabras profundas esto, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Mi poder se perfecciona. En este caso específicamente era que Pablo no pierda el foco de que todo lo que él tenía y lo que Dios le mostró no le haga a él y a las personas alrededor de él como un Dios. ¿Verdad? Porque él no tenía que perder el foco, que él era un instrumento muy importante, muy especial, pero en la mano de Dios en esa época. Y para hoy inclusive que estamos leyendo sus cartas, él fue un instrumento importantísimo. Me gusta la palabra, me encanta esta palabra que dice, para que no me enaltezca. ¿A quién le gusta que se le adule? ¿Mm? ¿A quién le gusta que se le diga, qué bien que... ¿A quién no le gusta que se le diga, me encantó tu... ¿A quién no le gusta enaltecerse? Está dentro de nuestro ser eso. Está dentro de nuestro... El ego es muy fuerte. Y dice, el mismo Pablo dice, de que para que él no se enaltezca, dice que Dios estaba permitiendo ciertas cosas. Y acá habla de, miren lo que dice el versículo 7 al final. Me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le haga ¿qué? Que le abofetee. Qué interesante, ¿verdad? Está ahí, puf, 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 puf.
Y él seguro le pedía, Señor, por favor, me molesta esto, sacá. Y después le dijo otra vez, Señor, la verdad que no puedo con esto, sacame por favor. Más una vez, Señor, por favor, sacame esto. ¿Y qué le responde el Señor? Bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque tu fortaleza o mi poder se perfecciona en la debilidad. Él hablaba de aguijón. La verdad que aguijón hay muchas líneas teológicas que dicen que pueden ser muchas cosas, pero todo está apuntado que era algo físico que él tenía. Algo que no sabemos exactamente qué es, pero es algo que le molestaba mucho, que le aquejaba y evidentemente que le dolía, ¿verdad? Y le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios permite la circunstancia por algún motivo. Hay veces no queremos que nada salga mal, ¿verdad? Y a veces sin querer queriendo hay cosas que no salen y hay cosas que nos damos cuenta que Dios permite que pasen. Y es más o menos acá, ¿verdad? Él permite ciertas cosas para que nosotros entendamos de que no somos autosuficientes, no somos solos, no podemos resolver todo, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Tercer punto, tercer consejo que le quería dejar, dice, abraza el proceso de Dios en tu vida. Abraza con gozo el proceso de Dios en tu vida. Dice, cuando somos débiles entendemos que no podemos solos. Yo la verdad que ese tiempo, cuando estuve estudiando esto, yo pensé, hubo un tiempo que realmente pasé mal en cuestiones de movimiento. Tuve problemas de hernia de disco. Y es interesante, cuando uno está todo bien, está fuerte, es como que nada le va a pasar, pero de repente algo pasa. Y tal vez no te podés mover. Y vos sentís cuán difícil es no poder moverse. No te podés ir ni al baño, no podés ni dormir. Para todo te tienen que ayudar. La verdad que no sé, fue como 30 días por ahí que me tocó estar con eso y estaba en cama, increíble. Ni en la cama no tenía lugar, no encontraba posición para nada, ¿verdad? Ahí bueno, Lisa a full. Después me recuerdo que vino mi hermano una vez a ayudarme a moverme. Y llegó un momento que hasta él se desesperó ya, ¿verdad? Porque no me podía mover. Cuando somos débiles, nos damos cuenta que no podemos solos. Cuando estás fuerte no te importa nada, atropellás todo, pero cuando estás débil, vos te das cuenta que tal vez una escalerita es casi imposible. En lo espiritual así entendemos que cuando somos guiados por el Espíritu, somos una persona. Y cuando apagamos el Espíritu Santo, somos otra persona. Cuando somos guiados por el Espíritu, hay algo en paz en nosotros. Hay algo de esperanza, hay algo de gozo, hay algo de fortaleza. Pero cuando no somos guiados por el Espíritu, somos otra persona. Menos paciencia, nos irritamos, explotamos. Somos débiles. Somos débiles. Y Pablo estaba diciendo eso. Yo soy débil. Pero en Cristo soy fuerte. En Cristo soy otra persona. En Cristo entiendo la razón por la cual estoy aquí.
Entiendo la razón por la cual Dios me llamó y entiendo que soy instrumento y entiendo lo que tengo que hacer y en el momento que tengo que hacer. Somos una persona cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y somos otra cuando decidimos llevar nuestras vidas por nuestra cuenta. Somos personas diferentes. Somos personas diferentes. Por eso el tema de fortalecernos espiritualmente es muy importante. Es muy importante. Fortalece tu vida espiritual para entender lo que Dios quiere de ti y de mí. Y para tener esperanza y fortalecer y trabajar hacia ese lugar. El versículo 9 dice así, me quiero alargar mucho y ir cerrando ya. Versículo 9 dice, me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahí él concluye, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí es importante aclarar algo también, ¿verdad? Yo acá, cuando habla de debilidades, no está hablando de pecado. No está hablando de pecado. Hay veces la gente quiere relacionar ciertas debilidades con cierto pecado que le está aquejando a su vida. Queridos hermanos, pecado es pecado. Pecado es pecado. Acá no está hablando de eso, acá está hablando de limitaciones, de que somos limitados. Nosotros como pastores siempre nos cargamos en el sentido de decir, ¿por qué tal vez Dios nos tiene aquí todavía? Somos limitados. Y cada vez confirmamos más que es por su gracia. Como dice ahí, bástate mi gracia. Es por su gracia que estamos aquí. Y por su gracia todos estamos aquí, también ustedes. Pero es eso el que nos tiene que fortalecer, el darnos cuenta que somos débiles y somos muy limitados en muchas cuestiones. Pero en Cristo, en su poder obrando en nosotros, somos fuertes. El Espíritu Santo obrando en ti y en mí, somos fuertes. Y hay autoridad, y hay palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obrando en los corazones. Pero no es Wilson, no es nadie de los que está acá. Ninguno de los pastores. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo hablando y obrando. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, en mis limitaciones, está diciendo él, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil me doy cuenta que solo yo no puedo. Cuando soy débil me doy cuenta que sin Dios no soy nada. Cuando soy débil me doy cuenta que tal vez debería estar en otro lado. En Cristo tengo un propósito. Sé hacia dónde caminar. En uno de los versículos del apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Y cómo él va a saber cuál es la meta? Porque él se anula como persona y funciona como instrumento de Dios. Y el instrumento, vos cuando mirás a los autores, ¿verdad? Cuando mirás el bisturí, ellos al mirar ya saben para qué funciona y dónde específicamente puede utilizarlo. Sabe exactamente dónde ese bisturí debe cortar. Porque el doctor sabe. Ahora a veces nosotros en nuestra mente pensamos que somos el doctor.
A veces en nuestra mente pensamos que somos el que sabemos lo que tenemos que hacer, en realidad no. Abraza con gozo el proceso de Dios en tu vida. Cierro ya acá, no voy a alargar más, no fue la hora. Primer punto, identifica quién eres realmente. Si en tu corazón tú dices y decimos, soy instrumento de Dios, el anularte como persona dice que es una debilidad porque nadie se quiere anular como persona. Entonces, él dice que vamos a entender y vamos a dejar que Dios obre en nosotros. Identifica quién eres. Segundo, Dios permite las circunstancias por algún motivo. Y acá la palabra clave es bástate en mi gracia. Si estás en alguna situación, alguna circunstancia, alguna prueba, Dios está utilizando eso para formar tu carácter y el mío. Y Él te dice, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se está perfeccionando en ti. Porque mi poder se está perfeccionando en ti. Porque mi poder se está perfeccionando en ti. Hoy, ahora que lo veo a Mabel, me gustó lo que compartió acá, ¿verdad? Que mucha gente nunca pensaba estar en algún ministerio liderando algo. Porque en nuestra lógica eso es imposible, pero en la lógica de Dios sí. Si dejas que Dios te utilice como instrumento, te va a posicionar en lugares importantes para desarrollar su ministerio. Te va a desafiar a ti. Por eso estoy en este tiempo, yo creo que es oportuno, estamos iniciando varios ministerios. No pienses que no puedes hacer algo. Si tienes en tu corazón tomar algún compromiso con la iglesia, hazlo. Dios te va a capacitar. Dios te va a dar lo que necesites para llevar adelante. Pero tienes que dar el paso de fe de asumir eso. Y Dios te va a capacitar. Dios te va a capacitar. Te va a dar el tiempo, te va a dar las personas, te va a poner todo. Dios permite las circunstancias y por último, abraza con gozo el proceso de Dios en tu vida. Abraza con gozo el proceso de Dios en tu vida. Acá dice, por amor a Cristo me gozo, decía Pablo, en debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia. ¿Quién se va a gozar en angustia? ¿Quién se va a gozar en afrenta? Pablo decía, yo me gozo porque entiendo que Dios está obrando en mí. Entiendo que Dios está obrando en mí. Amén, cierro. ¿Qué tal si leemos un versículo de los que leímos? Versículo 9. Versículo 9, ¿qué tal si leemos juntos para concluir? Me fue la hora. Leemos juntos para concluir y orar. Y está el desafío hecho. Está el desafío hecho. Si tienes una carga, toma el desafío de Dios. Él te va a capacitar. Él te va a fortalecer. Él te va a guiar. Él te va a posicionar delante de todo. 2 Corintios 12, 9, dice así. Leemos juntos. A ver. 1, 2, 3. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, sí, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo, agradecer por la oportunidad, un día muy especial, un día muy lindo, donde Dios sigue agregando fuerza a la iglesia. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que tú nos das todo, Señor, para llevar adelante tu ministerio. Fortalécenos cada día, Señor, en ti, en el entendimiento tuyo, Señor, para que podamos identificar tus propósitos. Llénanos de ti, Señor. Te doy gracias por cada hermano que está en este lugar, Señor. Que tú puedas darle ese crecimiento, esa fortaleza, ese entendimiento, esa paz
que viene solamente de ti, Señor. Te damos gracias por tu gracia que nos salvó, por lo cual hoy podemos estar aquí, Señor, y que, como dice Romanos 12, que podamos renovar cada día nuestro entendimiento, que podamos seguir creciendo en ti, que podamos seguir siendo desafiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y que podamos seguir avanzando hacia ese premio que es del supremo llamamiento en ti, Señor. Gracias por todo. Bendecimos la vida de todos los que estamos en este lugar. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Decirle bendiciones al que está al lado. Decirle bendiciones al que está al lado. Muchas bendiciones. Feliz domingo. Muchas gracias por la oportunidad. Mucha fortaleza en el Señor siempre. Amén.